Hola amigos, hoy os traemos un vídeo muy especial, de los que hacen verdaderamente historia. Y no es por la presencia de este precioso Jeep Wrangler Rubicon despojado de carrocería, no es por eso, es porque hoy vamos a probar este precioso Willys Overland CJ3B, fabricado en Toledo, Ohio, en 1954, más conocido como Jeep. Este vehículo lo vamos a probar en carretera, lo vamos a enseñar al detalle por dentro y por fuera, y lo vamos a probar en el circuito 4x4 de Ocaña Ride Aventura en diferentes obstáculos, comparándolo con su tataranieto, el moderno Jeep Wrangler. Antes de nada, os voy a dar 3 razones para quedaros a ver este vídeo hasta el final. La primera, te interesan los clásicos. Tal vez aún no lo sepas, pero te interesan. La segunda razón es que este Willys Overland es el pionero de los 4x4 fabricados a gran escala y el antecesor de todos los 4x4 modernos. Y la tercera razón, la más importante: si no entiendes el Jeep, no entiendes de coches. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Jeep original data de 1941 y era un diseño de American Bantam, producido por Ford y por Willys Overland para la Segunda Guerra Mundial. El nombre de Jeep es, en realidad, un apodo. Se dice que proviene de la abreviatura GP, acrónimo en inglés de General Purpose, pero también se dice que ese sobrenombre proviene de un personaje de la serie Popeye, con poderes mágicos para atravesar paredes y desplazarse de un lugar a otro. En cualquier caso, la versión que vamos a probar hoy es un Willys Overland CJ3B original, con 66 años a sus espaldas, que fue fabricado en Toledo, Ohio, como vehículo civil y militarizado décadas más tarde durante su restauración, que lo ha convertido en un M606, como los que lucharon en Vietnam. Como veremos a continuación, cuenta con unas notables capacidades todoterreno. Sus ángulos característicos le dan un buen repaso al Wrangler moderno, y su diminuta batalla de apenas 2 metros y un ancho de vías de 1,20 m mantienen sus 4 ruedas tenazmente pegadas al suelo. Antes de verlo en acción, vamos a sumergirnos en su diseño y sus infinitos detalles curiosos e interesantes. Empezamos ya con el diseño exterior de este precioso Willys. Vamos a recorrerlo en todos sus detalles. Está repleto de curiosidades. Y en este vehículo es obligado empezar por el frontal, por esta clásica calandra de 7 lamas con los míticos faros redondos, un auténtico icono del diseño universal. En este caso estamos ante un Willys de morro alto, y veremos por qué dentro de un momento. Siguiendo con el frontal, tenemos una defensa de acero preparada para aguantar golpes, para aguantar tirones y para aguantar el trato más duro, con ganchos, puntos de anclaje para tirar de objetos o remolcar el propio coche. Y para terminar con el frontal, tenemos que irnos a la parte superior del capó para observar estos dos topes que sirven para abatir el parabrisas y apoyarlo aquí. Topes que han permanecido hasta el día de hoy, al igual que toda la calandra, en el Jeep moderno. Si nos vamos al lateral, vemos, en primer lugar, este curioso faro de guerra. Un piloto con una visera que permite iluminar levemente durante la noche sin ser visto por la aviación y que un convoy de Jeeps pueda seguirse uno detrás de otro viendo un punto de luz. Además, tenemos los marcajes de unidad del ejército americano, la estrella sobre el capó, la mítica estrella sobre el capó, y esta pequeña rotulación hace referencia a la presión de los neumáticos. Aquí vemos también el anagrama Willys. Y antes de continuar, es muy importante que abramos el capó para entender la altura de este morro. Este coche es un coche de morro alto. Vamos a ver por qué. Para abrir el capó, liberamos las 2 presillas que siguen vigentes en el modelo moderno, en el Jeep Wrangler, y se levanta simplemente así, no lleva seguro. Y veamos el motor. Este motor es un bloque original, el bloque original del coche. Es un motor
de 2.200 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 72 caballos. Y la razón de que el morro sea tan alto es porque respecto al Willys anterior se modificó la culata, la tapa de balancines y la posición del carburador. Esto le dio unos 10 centímetros más de altura que tuvieron que ser añadidos al frontal, al capó y al lateral del coche. Vamos a cerrar el capó con mucho cuidado, ya que esto es una pieza de museo. Lo apoyamos suavemente y nos vamos a continuar con el lateral, que sigue lleno de curiosidades. Continuamos con el lateral y continuamos con pequeños detalles y curiosidades. Este tipo de coches solían llevar un extintor, aunque esta unidad en concreto no es estrictamente el original, es una réplica muy similar. Y aquí nos encontramos otra curiosidad que os va a gustar, y es que este es el escudo del 7º de caballería que llevó este vehículo, este tipo de vehículos, en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Hay infinidad de escenas en películas en Vietnam con este modelo de Willys, con el escudo del 7º de caballería. Y por aquí nos encontramos más detalles, la tapa de combustible y un asa muy fuerte, muy robusta. Nos encontraremos más asas como esta alrededor del perímetro del coche y al final os explicaré para qué sirven. Por aquí tenemos una barra que serviría para plegar el techo y vámonos ya a la parte posterior. Y llegamos a la esquina trasera del coche y nos volvemos a encontrar una fortísima asa como la anterior, y encontraremos más. Aquí, evidentemente, llama la atención la gigantesca antena de radio, una antena de unos 3 metros de altura que permitiría comunicarse en situación de guerra a largas distancias a través del equipo de radio que veremos después. Y llegamos a uno de los platos fuertes y a uno de los iconos universales del Jeep, la Jerry Can con el cubo plegable de agua. Esta cruz de la Jerry Can permanece todavía hoy en diversos modelos de Jeep en distintos detalles y guiños a esa forma. Es una lata metálica. Si seguimos en la parte trasera vemos que lleva la rueda de repuesto en la parte posterior. Esta rueda de repuesto también podría ir anclada en el lateral del coche, como habréis visto también en multitud de películas. Si la rueda fuera aquí, el coche sería más ancho y menos práctico a día de hoy, pero sería más fácil subirse apoyando el pie en las defensas traseras, que son apenas 2 láminas de hierro durísimas en las que se podría apoyar un pie perfectamente y saltar al interior del coche. Si seguimos recorriendo vemos una nueva asa muy fuerte y aquí en el centro vemos ya la última. Y ahora es cuando os explico para qué valen estas 4 asas tan fuertes. Tienen multitud de usos. Lo más obvio sería enganchar alguna cosa para tirar o arrastrar. Pero además nos servirían en este caso para volcar el vehículo y ponerlo lateralmente de pie y revisar la transmisión sin tener que levantarlo en un gato. Entre 2 o 3 soldados o 4 podrían levantar fácilmente el coche y tumbarlo para que apoye en el parabrisas lateralmente. Y además, todavía tiene una función adicional, y es que en situaciones de guerra, con una gran lona que se ponía debajo del coche, se hacía flotable, se convertía en una balsa, y con estas asas podrías cruzar un río manejándolo y arrastrándolo por las 4 que tiene en los 2 lados y en la parte posterior. Muchos más usos se le habrán dado a estas asas en guerra, pero en este vídeo nos vamos a quedar ahí y el resto lo dejamos a vuestra imaginación. Otro detalle curioso, incluso diría gracioso a día de hoy, la pala y el hacha. 2 elementos clave para abrirse paso por la selva y para hacer algunas otras cosas que veremos después cuando hagamos la prueba 4x4. De momento os dejo caer que este coche no lleva de bloqueo diferencial delantero, no lleva bloqueo del diferencial trasero, y esta pala y este hacha pueden tener algo que ver con esa circunstancia. Ahí lo dejo, lo veremos después. Y cerramos ya el diseño exterior con el último elemento, este curioso altavoz que podría servir para emitir sonidos potentes en situación de guerra, como por ejemplo una sirena o cualquier otra cosa que os podáis imaginar. Y volviendo a la mítica calandra y al mítico frontal y a los maravillosos faros redondos, icono universal, cerramos la parte de diseño exterior y nos vamos a ver el interior antes de conducirlo. Acompañadme adentro. Y empezamos con las curiosidades del interior, que no son pocas. La primera, que os va a gustar, la sirena de viento.
Lo siento, es que disfruto como un niño pequeño. Fijaros también en el volante, un mero aro de acero recubierto ligeramente de plástico. Es tan fino que se podría clavar en las manos en un momento dado. El mando de los intermitentes no es original, es estrictamente necesario para circular legalmente, pero los Jeep, como este, no llevaban intermitentes. ¿Para qué quieres eso en la guerra? Este vehículo tiene multitud de mandos y botones, incluso luces, que han sido añadidos a posteriori, pero me voy a centrar solo en los estrictamente originales que llevaba el Willys de verdad. Y también son curiosos. Tenemos aquí el starter para arrancar en frío y tenemos aquí un tirador, throttle, que es acelerador. Es un acelerador de mano. Tirando del acelerador y dejándolo en un punto, el motor permanecía en un régimen constante y probablemente este es el primer control de velocidad automático de la historia. Es un mero cable que va al carburador, pero es un control de velocidad. Además de eso tenemos un precioso freno de mano que se tira, se mete y suelta la transmisión. No va a los frenos de tambor de las 4 ruedas, sino que frena la propia transmisión. Lo voy a volver a poner en su sitio. Y nos vamos con las 3 palancas. Las 3 palancas serían la grande, la palanca de cambios, una marcha hacia atrás, 3 velocidades hacia adelante. La del medio nos permite conectar la tracción integral. No lleva diferencial central, por lo tanto en asfalto hay que ir en 4x2 tracción trasera. Y la última sería la reductora. Y si os fijáis, esta palanca está completamente golpeada porque es una palanca original del propio coche. Más a la derecha tendríamos este altavoz militar, un curiosísimo abrebotellas de Coca-Cola que también llevaban los soldados en Vietnam porque no querían que les faltara la Coca-Cola en ningún momento y poder abrir las botellas. Y por último, este sujetafusiles para el mítico M16. Este coche tiene tantos detalles curiosos que uno no sabe cómo acabar. Vamos con el parabrisas. Otro detalle mítico. Primero, los limpiaparabrisas originalmente eran por bomba de vacío. Ahora mismo en este coche son eléctricos. Segundo, hay 2 maneras de eliminar el cristal y despejar la visión hacia adelante. La primera es abrir esta presilla y levantar el parabrisas, que quedaría más o menos así, para ver hacia adelante, para que entre el aire. Y hay una segunda forma de eliminarlo, pero para verla me tengo que bajar del coche y enseñároslo. Lo primero es cerrar de nuevo el parabrisas, asegurarlo, bajarse del coche y vamos a abatir entero el parabrisas. Eliminamos las 2 presillas que hay aquí dentro y con un poco de energía voy a intentar bajar el parabrisas. Pesa bastante y hay que dejarlo caer aquí con suavidad. Y con eso tendríamos el parabrisas eliminado y podríamos incluso disparar hacia adelante desde el vehículo a cualquier enemigo, evidentemente sin romper el cristal. Y vamos con un último detalle, mejor dicho, 2 últimos detalles para cerrar ya el interior del vehículo y pasar a conducirlo. El primero, la radio militar, para comunicarse en el frente de guerra, más conocida como PRC, para los que sepan lo que eso significa. Y finalmente, en posición preeminente en el centro del vehículo, la torreta de ametralladora. Evidentemente ahora mismo no está la ametralladora, pero iría anclada ahí arriba. Vamos ya a conducirlo de una vez. Ya estoy al volante del Willys Overland de 1954. Vamos a arrancar. Embrague, primera hacia atrás. Ese crack es consustancial al vehículo y arrancamos. Es un vehículo muy ruidoso, absolutamente especial, como os podéis imaginar, y solo tiene 3 marchas. La primera hacia atrás, segunda y tercera a la derecha, arriba y abajo. El ruido es muy intenso, el viento es muy intenso, la sensación de ir sin puertas, sin techo y sin cinturón de seguridad, ni ningún tipo de sujeción lateral en los asientos, que son completamente planos, es prácticamente indescriptible. Cuando suelto el acelerador, la transmisión hace un ruido de 1000 demonios,
como quejándose de perder velocidad, y la verdad es que la experiencia es muy parecida a la de ir prácticamente en una moto, en el sentido de que el viento y la interacción con el exterior es brutal. La suspensión de ballestas es bastante incómoda, bastante dura, pero es una auténtica delicia conducir un coche de esta edad y con la carga histórica, con la carga cinematográfica que tiene este Willys. De todas formas, creo que lo más interesante va a pasar cuando nos metamos en el circuito 4x4. Así que allí me dirijo y allí es donde lo vamos a comparar en su verdadero terreno natural con el Jeep Wrangler Rubicon. Vamos para allá. Vamos ya con la parte más divertida. Vamos a conducir el Willys en su terreno natural. En este caso vamos a hacer un camino roto. Este camino roto lo hemos hecho más veces y ha puesto en gravísimos aprietos a un Audi Q3 Sportback y ha impedido subir en este mismo punto a un Subaru Forester. Vamos a ver qué le parece este caminito a nuestro Jeep, a nuestro Willys Overland del año 1954. Ya habéis visto cómo se lo ha despachado, con un poco de patinamiento, pero sin demasiadas contemplaciones. Me voy aquí a la derecha, no os podéis imaginar lo divertido que es ir en este coche. Es un barrizal, pero está completamente seco, estamos en verano, estamos grabando en verano. Pasa por los obstáculos dando pequeños botes, la suspensión de ballestas y el doble eje rígido me hace botar. El ruido del motor es totalmente perceptible en la cabina porque no hay ningún aislamiento y pasa por encima de todo. Es un vehículo súper manejable, súper divertido, pequeñísimo. Y aquí vamos a bajar por otro punto complicado. Aquí solamente hay unos baches, pero un poco más adelante se va a poner la cosa más divertida, con una bajada en cruce de puentes que llega justo aquí. Voy a bajar muy despacito, en primera reductora, y vamos a ver si descuelga ruedas o no. Yo desde dentro no lo voy a percibir, pero fijaos con qué facilidad se despacha los baches que hay en este punto. La verdad es que es un vehículo muy ligero. Voy a meter segunda. Es un vehículo muy ligero, es un vehículo muy capaz y es un vehículo muy divertido. Se parece un poco a ir en moto. También por campo se parece a ir en moto. Cada bache se traslada al interior del coche y es una auténtica maravilla. Vamos ya con el mismo camino roto, vamos con el Wrangler moderno. Habéis visto que le hemos quitado las puertas, estamos en una finca privada, con lo cual, aunque no lleve espejos, no hay ningún problema porque no estoy en carretera abierta. Y vamos con el tramo de piedras. No he conectado ningún bloqueo, simplemente lo voy a dejar subir, digamos, con lo mínimo. Eso sí, llevo reductora, pero no bloqueos de diferenciales. Claro, con la rueda que lleva este coche y la electrónica que lleva este coche, debería subir por aquí más o menos fácilmente. Aunque creo que no ha actuado la electrónica, creo que ha actuado igual que su tatarabuelo. Ha subido por las malas. Este coche es muchísimo más confortable, muchísimo más silencioso. Voy a pasar por la pista esta de barro que está totalmente seca también para igualar el recorrido. Y el nivel de confort, aislamiento, incluso seguridad con las barras antivuelco es absolutamente incomparable. Este coche es un vehículo moderno, lleno de electrónica, lleno de gadgets, pero vamos a ver qué tal se comporta en esta bajada. Es una bajada tremendamente sencilla para un coche tan capaz como este, y el único punto crítico será ese cruce de puentes que veíamos antes en esta última bajada que empieza justo aquí. Voy a meterme muy despacito para intentar que se muestre bien el descuelgue de las ruedas y vamos a ver qué tal lo hace el Wrangler moderno, en comparación, lógicamente, con el antiguo. Desde fuera vais a apreciar perfectamente la diferencia en el descuelgue de ruedas, en el contacto de los neumáticos con el suelo y, en definitiva, en el comportamiento de un vehículo respecto al otro. Hay, desde el primer Willys, hay 70
80, casi 80 años, se cumplirán el año que viene del primer Willys, y este que tenemos aquí tiene ya la friolera de 66 años, nuestra unidad de pruebas. Bueno, ya veis que este coche es un coche moderno, es claramente más capaz que el anterior, pero cuidado con el anterior porque no es ninguna broma. Vamos ya con un obstáculo más serio, vamos con los dubis. Los dubis son una trampa mortal para cualquier coche que no tenga ni electrónica ni bloqueos. Este coche lleva bloqueo central, pero le falta el delantero y el trasero, así que en teoría, en cuanto descuelgue dos ruedas, debería quedarse completamente atascado. Vamos a ver cómo lo hace un vehículo como este Willys Overland. Empezamos pasando bastante bien. Continúa, el descuelgue de ruedas tiene que ser impresionante para que no se haya quedado. Estoy alucinando con que no se haya quedado. No lleva bloqueos, os lo vuelvo a recordar, pero tiene que haber tres ruedas totalmente en contacto con el suelo para que no se esté atascando, y las tiene que haber en todo momento, si no se quedaría. Increíble lo que está haciendo este Willys sin bloqueos. Y me voy a quedar en el último dubi. Si os fijáis ahora sí, dos ruedas literalmente en el aire me dejan atascado. Pero vamos a hacer una cosa, como hemos llegado casi hasta el final, ¿qué os parece si le doy un poquito para atrás, a ver si se mueve hacia atrás? Que yo creo que sí. Y le damos una pequeña ayudita a este abuelo de 66 años. Con un mínimo impulso he logrado llegar al final de los dubis. Unos dubis que muchísimos coches modernos son incapaces de hacer porque se quedan atascados y ni con bloqueo electrónico de tracción pueden con ellos. Este Willys ha podido con un pequeñísimo impulso en el último dubi, así que impresionante. Vamos ya con los dubis y vamos con el Wrangler moderno. Llevo la reductora y la tracción 4x4 conectadas, pero no llevo bloqueos, no llevo ningún bloqueo. Vamos a ver qué hace este coche en el mismo punto donde el otro. Ya visteis lo que ha pasado con el Willys antiguo. De momento va pasando, no estoy tocando los pedales, el descuelgue de ruedas es fabuloso y consigue obtener tracción. Insisto, en este momento no llevo ningún bloqueo y esa circunstancia deberíais apreciarla viendo desde fuera, que de vez en cuando las ruedas giran un poco locas. Me estoy imaginando que está pasando eso, yo no lo veo, cuando la rueda queda en el aire. Pero el coche va encontrando tracción en todos los puntos gracias al enorme descuelgue de las suspensiones que tiene este increíble vehículo. Sin ningún bloqueo y sin tocar el acelerador, sin coger la más mínima inercia, he logrado llegar al final de los dubis con un Jeep Wrangler. Todavía me quedaría el bloqueo trasero y todavía me quedaría el bloqueo delantero. El central, lógicamente, sí que estaba engranado porque la reductora implica el bloqueo del diferencial central. Igual que no lleva diferencial central su tatarabuelo, el Willys Overland. Vamos con el siguiente obstáculo. Bueno amigos, hemos superado con este Willys Overland fuera de cámara todos los cruces de puentes del circuito, así que nos hemos tenido que venir a uno de los obstáculos más difíciles de todos, la batidora, un lugar al que no nos atrevemos a traer submodernos, salvo que sean tope de gama y muy buenos todoterrenos. Y hemos tenido que venir aquí para demostrar el límite del coche, que lo vais a ver ahora mismo. Quito freno de mano, arranco y según me dirija la batidora, vamos a ver qué pasa con un sistema mecánico sin bloqueo delantero ni trasero, cuando las cosas se ponen realmente complicadas. Y como podéis observar, el coche no puede trepar. Dos ruedas sin tracción, estamos absolutamente caos. Pero nos hemos tenido que venir hasta la batidora porque ha subido todos los cruces de puentes en los que probamos los sub más comunes, modernos, con electrónica con tracción integral. Y los ha subido todos como si no hubiera ningún obstáculo. Este sería el límite de un Jeep original Willys de 1954. Vamos a ver qué tal lo hace ahora el Wrangler moderno en este mismo lugar. Ya habéis visto lo que acaba de pasar aquí,
con el Willys Overland, el abuelo de esta prueba, vamos a afrontarla ahora, la batidora, con el Wrangler Rubicon moderno. Pero vamos a afrontarla de una manera un poco especial. Llevo la reductora que bloquea el diferencial central, pero no voy a bloquear ni el diferencial delantero ni el diferencial trasero. Es decir, voy igual que iba con el Willys antiguo. Vamos a ver qué hace este coche. Si me quedo en algún punto, lo que voy a hacer es activar los bloqueos para salir adelante. Pero si no es necesario, no lo voy a hacer. Llegamos al punto donde el Overland se quedaba y el Wrangler va a subir fácilmente. Pierde tracción, resbala, escarba, pero amigos, sin bloqueo delantero ni trasero, estoy llegando hasta arriba. Hay efectivamente una ayuda electrónica, pero no necesito el bloqueo mecánico ni siquiera para llegar hasta arriba. Evidentemente, hay muchas décadas de diferencia, evidentemente este coche es un coche moderno, pero fijaos hasta dónde ha llegado el antiguo Willys. Y hasta aquí nuestra prueba del Willys Overland de 1954, el famoso Jeep, apodado Jeep, el padre de todos los todoterreno modernos. Os digo lo que os digo siempre, espero que hayáis disfrutado de esta prueba al menos la mitad de lo que la he disfrutado yo y que la hayáis vivido al menos con la mitad de la ilusión de niño pequeño con la que la he vivido yo mismo. Habéis visto de lo que es capaz este vehículo maravilloso, este vehículo histórico, así que espero que también hayáis aprendido al menos alguna cosa o algún detalle nuevo sobre este vehículo histórico. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Encantado de hacer esta prueba y hasta la próxima.